El método deductivo es el método científico más usual en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales. Uno de ellos es la observación de los hechos para su registro, la clasificación y el estudio de estos hechos, la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización y la contrastación. Una forma de llevar a cabo el método inductivo es proponer mediante diversas observaciones de los sucesos u objetos en estado natural una conclusión que resulte general para todos los eventos de la misma clase. Ahora voy a hablar del método deductivo. Una deducción es una parte de la lógica que llega a utilizarse en el método científico y que llega a una conclusión por medio de premisas, verdaderas o falsas, axiomas, premisas evidentes o inferencias, que sería la evaluación mental. También nos dice que una deducción se puede sacar con premisas que forman un silogismo en el que la premisa mayor establece la línea directa que por medio de la premisa menor llegada a una conclusión. Un ejemplo podría ser el hombre es un ser humano. Como premisa 1, la premisa 2 sería Juan es un hombre, entonces por lo tanto Juan es un ser humano. Ahora voy a hablar del método histórico. Este método utiliza la historia como ciencia social. También comprende las metodologías técnicas y las directas mediante las que los historiadores usan fuentes primarias y otras pruebas históricas en su investigación y luego escriben la historia, es decir, elaboran una historiografía, que es la producción historiográfica. Un ejemplo dice que podría ser efectuar una investigación sobre las instituciones en el derecho romano. Ahora el otro es el método analítico o sintético. Es un método que consiste en la separación de las partes de un todo para estudiar en forma individual, en este caso es el análisis, y la reunión racional de los elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad, que sería la síntesis. Bien, ahora el análisis proviene del griego análisis, descomposición, fragmentación de un cuerpo en sus principios constitutivos. También nos dice que es un método que va de lo compuesto a lo simple, o es un proceso cognoscitivo por medio del cual una realidad es descompuesta en partes para que lo comprendamos mejor, o también que es una separación de un todo en sus partes constitutivas. Esto tiene como propósito estudiar las relaciones que los unen. Bien, ahora voy a hablar acerca de la síntesis, que es el método que procede de lo simple a lo compuesto, de las partes al todo, de la causa a los efectos, del principio a las consecuencias. También dice que es la composición de un todo por la reunión de sus partes. Reunión de las partes o elementos para analizar dentro de un todo su naturaleza y comportamiento con el propósito de identificar las características del fenómeno observado. Ahora voy a hablarles acerca del método dialéctico. El método dialéctico constituye el método científico de conocimiento del mundo. Proporciona al hombre la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de la realidad. Su propósito, el método dialéctico, analizar los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, lo que hace es permitir descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices del desarrollo de la realidad. Ahora voy a dar las características que tiene la dialéctica. Una de ellas dice que todo está unido, nada está aislado, hay una conexión universal. La acción
recíproca entre dos cosas y sus relaciones complejas. Número 2. El trabajador se adapta a las condiciones que encuentra en la naturaleza y que ordena sus movimientos, pero la transforma por el trabajo. Más aún por el trabajo, el hombre se ha ido transformando paulatinamente. Número 3. Todo cambia, la realidad está en constante transformación. El cambio es debido a la lucha de fuerzas contrarias en la esencia de las cosas. Número 4. El mundo objetivo es gobernado por leyes. Así, la dialéctica consiste en trabajar un tema visualizando su evolución en tres momentos sucesivos. Número 1, que sería la tesis, que es el planteamiento es la primera idea. La antítesis, que es la oposición, que se podría hacer como la segunda idea, y la síntesis, resultado o combinación de la tesis y la antítesis, que esa se le conoce como la tercera idea. Ahora voy a hablar acerca del método comparativo. Esto nos dice que es un procedimiento de búsqueda sistemática de similitudes o características con el objeto de estudiar, en este caso su parentesco, y finalmente reconstruir una regla que forman parte del tema investigado. También es una parte fundamental de las técnicas de investigación jurídica. El método es aplicable cuando nos encontramos con dos o más realidades o situaciones entre las que se supone exista cierta relación semejante. Si los datos son buenos, el método es capaz no o solo demostrar cómo era el antecesor común, sino también el grado de cercanía entre las diferentes situaciones y por tanto secuencia de diferenciación. Ahora voy a hablarles del método funcionalista. A través de este método se estudian las instituciones, las funciones que desarrollan al cumplir una función importante en el mantenimiento del orden social y su proceso de transformación. Esto quiere decir que los objetivos deben ser estudiados desde el punto de vista de su capacidad para cubrir diversas necesidades. Ahora voy a hablarles del método sistemático jurídico. Este se ocupa de ordenar los conocimientos agrupándolos en sistemas coherentes desde la perspectiva del método sistemático jurídico. El derecho, nos decía que el derecho no se contempla únicamente al tenor literal de la ley en forma aislada, sino que el derecho también forma un todo y que por lo tanto, para conocer y comprender el sentido y el alcance de una disposición, es necesario valorarla en la totalidad del ordenamiento jurídico. Ahora voy a hablarles acerca del método de interpretación o hermenéutica. Nos dice que la interpretación de la ley es la operación que consiste en establecer algún sentido de las normas jurídicas que forman el derecho legislado, siendo la interpretación de una actividad humana. Esta proviene de la persona, el sujeto o autor que la realiza, en este caso, es decir, nosotros somos, un ejemplo, si vamos a realizar eso, nosotros vamos a ser los intérpretes. Desde el punto de vista nos decía que la interpretación puede ser doctrinal o científica, judicial o jurisprudencial y auténtica. Ahora voy a hablar acerca de las fases del método científico, y la fase 1 es la fase investigadora. En esta fase se lleva a cabo el descubrimiento de nuevos aspectos, procesos o relaciones que no se habían establecido antes. La número 2 es la fase sistematizadora. En esta etapa se efectúa la conexión racional de los resultados que se obtuvieron, se sistematizan e interpretan los datos y se elaboran nuevas hipótesis para dar inicios al ciclo de la investigación. La fase expositiva. En esta etapa se da a conocer los resultados obtenidos
También informa acerca de ellos a la comunidad científica, exponiéndolos a su crítica y a nuevas constataciones. Dentro de la fase investigadora, encontramos una serie de pasos a seguir. Dentro de esta fase señala que como número uno es la observación, que es una actividad que incluye el examen atento del hecho o fenómeno que se estudia. En el ámbito social implica utilizar los sentidos a fin de captar los hechos y realidades sociales presentes y al individuo en su contexto. También trata de escuadrinar los objetos para encontrar en ellos problemas que se han de resolver de esta manera científica. Número 2 es el planteamiento del problema. Esta nos dice que es toda dificultad teórica o práctica que le compete resolver a la ciencia, toda cuestión que trata de aclararse, las situaciones que no tienen solución conocida y las preguntas que derivan de la observación científica. Después, la 3 es la formulación de hipótesis, que es la explicación plausible de tipo racional de los hechos y fenómenos y que se acepta provisionalmente con el objeto de someter la comprobación posterior. También nos dice que es una suposición que permite establecer y explicar relaciones entre los hechos que se analizan.